Hola a todos, esta es la lección número 10 sobre el tema del pecado, el estudio del pecado. Y el título de esta lección es El orgullo del pecado. Vamos a iniciar leyendo Proverbios 21, verso 4. Dice de la siguiente manera: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Hay pecados que tienen un nombre, ¿no? Los supuestos pecados capitales, los que a veces son presentados, digamos, como pecados principales. Significa que a partir de estos pecados nacen otros o se producen otros pecados como ramas que portan un fruto tóxico. Comúnmente entre estos se observan la vanagloria, la envidia, la pereza, la avaricia, la ira o el enojo, la lujuria, la glotonería, etc. Generalmente se incluye entre estos pecados principales el orgullo. Uno de los colaboradores de el gran Charles Spurgeon, su nombre era Archibald G. Brown, él dijo en un sermón: la perdición fue preparada para el diablo y sus ángeles, y el orgullo preparó al diablo y a sus ángeles para la perdición. No debemos temer cuán fuerte sea el lenguaje que utilicemos para denunciar el orgullo. Eso dijo Archibald Brown. El orgullo realmente es un monstruo maligno, ¿sí? Muy tóxico. El mismo predicador Brown también decía que el hombre orgulloso es simplemente uno que dobla la rodilla y adora al más odioso ídolo que se puede encontrar en todo el catálogo del paganismo. Y su nombre es su propio ser. Esta idolatría al propio ser pone al pecador a competir contra Dios, ¿sí? Contra el Dios Todopoderoso. En tal competencia solo uno puede salir victorioso y hemos de concluir en que el único victorioso en tal competencia será siempre el Señor nuestro Dios, quien se revela en la Escritura. El orgullo no solo afecta a los individuos, el orgullo también afecta al colectivo. Por ejemplo, la historia de la Torre de Babel nos ayuda a entender esto. Dice Génesis 11, verso 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El orgullo no solo puede conquistarme a mí, el orgullo también puede conquistarnos a nosotros como colectivo. No solo una persona puede conquistar y ha conquistado pueblos enteros. Debido a la naturaleza pecaminosa, deseamos aquello que solo le pertenece a Dios. La preeminencia de todas las cosas, eso es lamentablemente lo que nuestro corazón desea. Pero esto le pertenece solo a Dios. En vez de santificar el nombre de Dios, el orgullo busca santificar el nombre propio. El escritor Mark Jones escribe que todas las violaciones a los mandamientos de Dios son expresiones de orgullo. Finalmente, así es. Richard Newton dijo que la historia del orgullo puede ser resumida en 3 pequeños capítulos. Dice: el inicio o el capítulo 1 del orgullo fue en el cielo. La continuación del orgullo es en la tierra. Y el final del orgullo es en el infierno. Esta historia muestra cuán inútil es el orgullo. Eso escribía Newton. El orgullo es algo atemorizante. Inicia en el cielo y acaba en el infierno. Si la incredulidad es el fundamento del camino al infierno, entonces el orgullo es como el pavimento que se pone sobre ese camino. Dios aborrece el orgullo. Imaginen aquello que Dios odia. En la iglesia generalmente cantamos de aquello que Dios ama y
cantamos de aquello que a Dios le complace, pero ¿alguna vez hemos cantado sobre aquello que Dios aborrece? Nuestra actitud hacia el odio debiese ser la misma que Dios tiene. La Escritura lo dice, Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17, dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Jehová. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios aborrece tanto el orgullo del hombre? Por la simple razón de que su majestad no puede tener competencia. Nuestro deseo pecaminoso busca ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. ¿Puede Dios ver con indiferencia esta locura? No. Consideremos el caso, por ejemplo, de Sennacherib, el rey de Asiria. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versos 10 al 13, nos dice que así diréis a Ezequías, rey de Judá. Miren la arrogancia y el orgullo con el que hablaba este rey. No te engañe tu Dios en quien tú confías. Sennacherib alardeó tontamente de ser superior al Dios de Israel. Cuando Ezequías e Isaías oraron, ¿qué fue lo que sucedió? Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Consideremos ahora también el caso de Sodoma. Leamos lo que dice la Escritura. Ezequiel capítulo 16, verso 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Miren, muchas veces y claramente sabemos que el pecado de Sodoma era la inmoralidad sexual, ¿no? La sodomía es algo que aborrece Jehová. Pero vean lo que la Escritura dice. Realmente el pecado más grande de Sodoma fue la soberbia, el orgullo. No es casualidad que el mes en el que la comunidad LGBTI y todas estas desviaciones inmorales celebran un mes y dicen es el mes del orgullo gay, porque eso es precisamente lo que caracteriza a este movimiento, la soberbia y el orgullo. ¿Qué pasó cuando esta ciudad, Sodoma, se elevó en su soberbia e hizo lo que quiso? Dice Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Dios destruyó Sodoma no solo por la perversión sexual, también por el orgullo del corazón, el cual es tan abominable como la desviación sexual. Existen muchos otros casos en la Escritura en los que Dios juzga y castiga duramente el orgullo. Solo para mencionarlos rápidamente, Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel, Miriam, la hermana de Moisés, en Números 12, el rey Usías, quien creyó que podía ser rey y al mismo tiempo sacerdote, y no le importó las advertencias de los levitas. Él quiso tomar el lugar que no le correspondía. Dios lo juzgó con lepra y terminó sus días exiliado. Esto está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. No digamos Herodes en el Nuevo Testamento, cuando la gente gritaba y decía, oh, es la voz de un Dios, no la voz de un hombre. Y por no dar gloria a Jehová, en ese mismo instante, Dios lo hirió y murió, y se lo comieron los gusanos.
de adentro para afuera. Eso está en Hechos capítulo 12. ¿Cuáles son las causas del orgullo? O hablemos de una causa muy primaria, ¿no? La causa del orgullo es la ignorancia. La ignorancia provoca orgullo y viceversa. Vamos a ver esto en un momento. Mucha gente ignora quiénes son en realidad. Mucha gente ignora su posición. Mucha gente ignora quiénes son ellos realmente. Y también, lo peor de esto es que ignoran quién es Dios. Juan Calvino inicia su institución de la religión cristiana de la siguiente manera. Dice, casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera sabiduría, consiste en dos partes, dice Calvino, el conocimiento de Dios y el nuestro. Al ignorar quiénes somos y también al ignorar quién es Dios, nos convertimos en criaturas malignas, caminando como hijos del diablo y pretendiendo ser algo que realmente no somos. Cuando la gente experimenta la conversión, no solo ponen su fe en Jesucristo, también experimentan una verdadera humillación espiritual delante de Dios. Cuando alguien comprende verdaderamente la doctrina de la justificación por la fe sola, es decir, que cuando la gente entiende que como pecadores no podemos hacer absolutamente nada por nosotros para ser salvos, entonces allí no puede haber espacio para el orgullo, porque es una obra de Dios de principio a fin. Esa persona que realmente se convierte a Cristo está atacando el orgullo como se debe, está humillándose y está diciendo, esta salvación no puede ser obra mía, solamente de Dios. Eso es alguien, esto lo dice alguien que realmente sabe quién es Dios y quién es Él. Mark Jones escribe que entrar en Cristo y salir de sí mismo es dar un paso del orgullo a la humildad. La ignorancia puede surgir del orgullo, ¿sí? Como yo les decía al inicio, ¿no? Pero también puede ser la causa del orgullo. Mucha gente es orgullosa porque ignora quién es Dios y por lo tanto ignoran quiénes son ellos. ¿Cómo se muestra el orgullo? ¿Cuál es la cara del orgullo? El orgullo provoca en las personas hacer mal con modestia e hipocresía, ¿no? Cuando alguien es bueno para algo y está orgulloso de eso, orgulloso pecaminosamente, se presenta con cierta modestia e hipocresía, ¿sí? Yo estudié, yo hice esto, yo soy bueno para aquello, pero no es para mí el crédito. Y hacen y buscan presentar una cara modesta, pero finalmente también con hipocresía. Olvidan darle totalmente la gloria a Dios. El orgullo provoca que la persona aprenda el arte de culpar a otros y estimar las habilidades propias como mejores y más ilustres que las de otros. El orgullo aprende a justificarse y aprende a condenar a otros constantemente con mucha facilidad. El orgulloso sabe cómo excusarse, ¿no? Y quedar bien siempre para que otros carguen con la culpa. El orgulloso aplica dos leyes, una para sí mismo y otra para los demás. Y generalmente la ley que aplica para sí mismo es menos estricta, ¿no?, que la de los otros. Porque él, como una persona orgullosa, o ella como una persona orgullosa, no pueden quedar mal. Entonces buscan ser muy indulgentes consigo mismos. El orgulloso se cree más listo que otros. Y de hecho algunas veces así es más astuto. Pero el problema sigue siendo el pensar de sí mismo más de lo que debería pensar. El orgulloso trata de esconderse detrás de la imagen de una genuina humildad, tal como lo mencionábamos hace un momento.
Aquellos que se ofenden fácilmente, es muy probable que se encuentren luchando con el orgullo. Se toman a sí mismos con extrema seriedad y no están dispuestos a reírse de sus propias debilidades. Dios los libre. El orgulloso tiene estos problemas. El orgulloso no perdona fácilmente a otros. Olvidan que la más pequeña ofensa contra Dios es mucho peor que la mayor de las ofensas que han recibido ellos mismos. El orgulloso no está dispuesto a perdonar. El orgulloso no gusta de hacer preguntas, no le gusta preguntar, no le gusta pedir ayuda, se cree autosuficiente. El orgulloso se rehúsa a leer instrucciones, cree que ya conoce las cosas. O el orgulloso se rehúsa a admitir debilidad o ignorancia. Las personas orgullosas se burlan del desempeño de tareas serviles y persiguen solo aquellas tareas o responsabilidades que proporcionan un suelo fértil para su ego. Buscan aquellas tareas que son más vistosas para que cuando las terminen la gente aplauda y diga, ¡ah! ¡Qué gran tarea, qué gran obra y responsabilidad la que hizo! ¿Sí? Esto lo vemos mucho, lamentablemente, en la política de nuestros países. Muchos políticos no buscan hacer obras que estén escondidas, al contrario. Y más cuando es un año de elecciones, es cuando más obras hay para que la gente vea y les aplaudan, ¿no? Veamos la siguiente cara del orgullo, que es muy importante conocer. Quiero citar esto. Es un poquito extenso, pero creo que podemos hacerlo. El orgullo posee un apetito universal y omnívoro. Significa que come de todo, ¿no? Banquetea de cualquier cosa. Por ejemplo, el borracho busca alcohol, el glotón busca comida, pero el orgullo no está limitado a nada. Muchos pecados requieren un contexto y un asunto. Por ejemplo, el glotón requiere comida para ser glotón. El alcohólico o el borracho requiere alcohol para ser borracho. El adicto al sexo requiere el sexo para cometer tal pecado. Pero el orgullo requiere tan solo un poco o nada del mundo material. Piensen en eso. El orgulloso o el orgullo no necesitan de nada que se pueda tocar y palpar. Con nada el orgulloso y el orgullo puede realmente mostrarse y manifestarse. El orgullo se ejerce en privado y en público. Se manifiesta en lo que hace y en lo que deja de hacer. A veces se jacta y a veces no. Toma todas y cada una de las situaciones y las evalúa para su propio beneficio. El gran escritor C.S. Lewis describió el orgullo en su libro Mero Cristianismo como el estado mental completo anti Dios. Cuando Pablo describió a los falsos maestros, dijo que estos falsos maestros estaban hinchados de presunción, de orgullo. Dice primera a Timoteo 6, verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo. El orgullo es todo lo opuesto a la humildad, es todo lo opuesto al amor. Pablo lo deja muy claro también en 1 Corintios, capítulo 13. Incluso Benjamin Franklin, el gran prócer de la independencia de los Estados Unidos, escribió sobre el orgullo, ya que en su carrera política, en algunas de las cartas que él escribió, se refleja que tuvo que lidiar con muchos hombres orgullosos y arrogantes. Benjamin Franklin escribió, en realidad no hay quizás ninguna de nuestras pasiones naturales tan difícil de dominar como el orgullo.
disfrázalo, lucha con él, asfíxialo, mortifícalo cuanto quieras. Todavía está vivo y de vez en cuando asomará y se mostrará. Lo verás, quizás a menudo en esta historia, porque incluso si pudiera concebir que lo había superado, el orgullo, por completo, probablemente debería estar orgulloso de mi humildad. Benjamin Franklin, con un juego de palabras, estaba como hablando de lo difícil y casi inescapable que es el problema del orgullo. Si Benjamin Franklin, a quien no se le reconoce como un cristiano como tal, ya que se cree que él era más un deísta, logró ver lo peligroso y dañino del orgullo, ¿cómo no lo vamos a lograr ver los hijos de Dios? En nuestra época el orgullo es más visto como una virtud, más que como un vicio, que realmente es. Al menos un vicio espiritual. Pero hemos de aprender a ver el orgullo como lo que es, como lo que la Escritura dice que es, un pecado, y muy serio. ¿Cómo aplicamos estas reflexiones que hoy hemos estado lanzando? Quisiera leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 25. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Recuerdan al rey Ezequías, quien enfermó y lloró y dijo, Señor, yo te he servido, ¿por qué me vas a quitar la vida? Y Dios tuvo compasión de él y le añadió 15 años más, pero olvidó la bondad que Dios le hizo y se enalteció su corazón. Cuando hay orgullo, frecuentemente el juicio viene inmediatamente después. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. De hecho, esta es la historia de todos los grandes imperios a través de la historia humana. Si los examinamos con un ojo crítico y objetivo, vamos a ver que el punto de caída de todos los imperios que hemos conocido en la humanidad, previo al punto de la caída, siempre está el punto más álgido del orgullo de tal imperio. La única manera de lidiar con el orgullo es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Aprendamos esto, no existe ninguna cosmovisión en el mundo, ningún sistema de creencias y de ideas que realmente nos ayuden a lidiar en contra del orgullo. Y algunos dirán, no, bien, existe, por ejemplo, allá religiones en el Medio Oriente que buscan deshacerse de todas aquellas posesiones materiales para que la persona aprenda a ser más simple, y incluso muchas estrellas de Hollywood y artistas buscan estos gurúes y gente porque los ayudan a ser más humildes y a lidiar con el orgullo. Sí, pero no se dan cuenta que todas estas cosmovisiones finalmente son esfuerzos humanos. Y en el momento en el que un esfuerzo humano está obteniendo el crédito, ahí hay orgullo. Por eso es que decimos que la única cosmovisión en el mundo que puede realmente ayudarnos a lidiar con el problema del orgullo es la fe cristiana. Es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta obra nos humilla y nos pone en el lugar que merecemos, en el lugar que debemos tener. Y ese lugar es que somos criaturas y somos pecadores, que necesitamos gracia y misericordia. No necesitamos terapias o ideas o esto o aquello. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos humillarnos delante de Dios. Esta obra de Dios que nos humilla es el antídoto para el orgullo. Probablemente no nos guste ese proceso al que el Padre nos someta para humillar nuestras almas. Quitémosle el probablemente. No nos va a gustar.
Pero este es el antídoto para lidiar con el orgullo. ¿Cuándo aprendemos humildad? Cuando Dios nos quebranta. El Padre amoroso que tenemos nos castiga y nos quebranta. Esto es generalmente para que aprendamos humildad. De hecho, la Escritura nos demanda humillarnos. Dice 1 de Pedro capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es mejor que nos humillemos porque cuando Dios lo hace, duele mucho más. Generalmente nos oponemos a la humillación. El orgullo en el hombre provoca la ira de Dios. Por el contrario, Dios es compasivo con aquellos que son humildes. Dios exalta al que se humilla, exalta al que es humilde. De hecho, esto lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, tal como Pablo lo escribe en Filipenses 2, cuando dice que Jesús se humilló a sí mismo y por lo tanto el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Nuestro Dios no es orgulloso. De hecho, se humilló para darnos salvación. Digamos como Pablo, Filipenses 3, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén.